Bien, todos me escuchan bien. Vamos a dar inicio a lo que es la introducción del libro. Yo quiero que quien tenga Biblia busque el libro de Juan capítulo 20 del 30 al 31. Es el libro de Juan capítulo 20 del 30 al 31. Y nos vamos a encontrar, el texto dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, las cosas que están escritas, las cosas que el Señor permitió, cierto modo, que se escribieran de parte del evangelista Juan es para traer a la conciencia, a la gente, al conocimiento de Cristo, para que la gente crea que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y es un poco incómodo, difícil de explicar, porque en la idea del judío, en la idea del no creyente, ¿verdad? El Mesías era alguien que iba a traer una liberación al pueblo de Israel. El Mesías era alguien, yo creo que se ve, no, no se ve. Bien. El Mesías era alguien que tenía que traer una liberación para el pueblo de Israel. Tenía, en cierto modo, sacar a los romanos de Israel y hacer que los judíos e Israel se pongan en la cima de lo que es el mundo, en la cima de todas las naciones, que empiece el reino del Señor. Pero eso no pasó. Lo que hizo Jesús fue que murió en una cruz, y por eso queremos hacer la introducción el día de hoy, para que se entienda, uno, por qué los judíos no creyeron en Jesús. De hecho, sus discípulos al final de la jornada volvieron a hacer lo que hacían cuando Jesús murió. Pedro volvió a pescar, todo el que trabajaba, lo que sea que trabajaba, volvió a hacer lo que hacía. Todo el mundo perdió la fe cuando Jesús murió. ¿Por qué? Porque antes de Jesús habían venido muchísimos otros Mesías, muchísima gente. Se cree que unos 169 Mesías aproximadamente se habían levantado en Jerusalén, se habían levantado en Israel, diciendo que ellos eran el Mesías antes de Jesús. Y adivinen que todos morían de la misma forma, crucificados en una cruz. Entonces cuando viene Jesús, yo soy el Mesías, yo hago milagros, yo hago señales, yo soy el que había de venir, y de repente muere en una cruz, igual que los demás Mesías. Eso le apaga la fe a cualquiera, eso hace que muchos dejen de creer. Entonces Juan se ve en la obligación de escribir un libro, como es, ¿verdad?, una persona que estuvo cerca del maestro. Se ve en la obligación de escribir un libro para que la gente entienda que Jesús era el Mesías. Y ese es el propósito del libro de Juan, el principal. Que la gente entienda que Jesús era el que había de venir, el que había sido profetizado por los profetas en aquel tiempo. Pues sí. Entonces, el autor, ya ustedes saben, el apóstol Juan, líder de la iglesia, de la congregación, uno de los líderes de la iglesia cuando Cristo muere, cuando el Señor muere, testigo ocular de todo lo que pasó en la vida de Jesús. Y algo importante que hay que decir de este libro es que este evangelio no es un evangelio sinóptico como los demás evangelios. ¿Qué quiere decir sinóptico? Sinóptico significa parecido. O sea, que los demás, los tres evangelios que tenemos primero que el evangelio de Juan, son evangelios parecidos, son evangelios que comparten características, comparten cosas similares, tienen las mismas narrativas, se parecen en muchos textos. De hecho, se cree que el libro de Mateo es verdad que Mateo se apoyó de Marcos, lo cual para mí suena un poquito estúpido e incoherente, porque Mateo es un testigo ocular. Marcos
no es un testigo ocular. Entonces, como un testigo ocular se apoya de alguien, eso como que suceda una catástrofe, algo como lo de San Cristóbal, por ejemplo, que muchos estuvieron cerca, no murieron, sobrevivieron, que saquen a alguien, un sobreviviente de ahí, de lo que pasó allá, muy lamentable, y que esa persona tenga un testimonio vivo de lo que pasó. Pero que yo, que soy periodista y que investigué y que pregunté y que indagué acerca de lo que pasó con la vida, con esa catástrofe, ¿verdad? Escriba un libro redactando lo que sucedió y que la persona, el testigo ocular, decida también escribir uno, pero que se apoye del mío para escribir el de él cuando él estuvo ahí. Eso para mí no tiene ningún sentido, pero muchos creen, de hecho muchas personas enseñan que Mateo tuvo como guía el Evangelio de Marcos para escribir el suyo. Para mí eso no tiene sentido. Para mí simplemente son narraciones que se parecen porque están contando la misma historia, no porque uno se apoyó del otro. Igual el Evangelio de Lucas es una persona que tampoco fue testigo ocular, pero que hizo sus investigaciones, hizo sus preguntas, ah, y su narración es similar a las otras tres. En el caso de Juan es un libro que tiene un enfoque totalmente diferente y el estilo en el que escribe es muy diferente. Y varias de esas diferencias las vamos a ver luego. Pero es importante saber que Juan es un testigo ocular que estuvo con el Señor y que lo que está redactando, lo que dice, lo que habla y lo que enseña fueron cosas que él mismo vivió, porque él estuvo ahí. Bien, siendo dicho esto, vamos a continuar. Dice que se cree que el Evangelio de Juan hablaba a los samaritanos, a personas no judías, a personas que no eran israelitas. Se sabe que el Evangelio de Mateo sí fue destinado a los israelitas y nosotros nos damos cuenta fácilmente porque empieza con una genealogía al judío. Es muy importante para el judío de dónde nace la persona, porque nadie puede sentarse en el trono si no es descendiente de la tribu de Judá. Pero eh, el enfoque de Juan es diferente. El enfoque de Juan, al parecer, es un enfoque destinado a gentiles, porque a diferencia de los libros anteriores, me refiero a Mateo, Lucas y Juan y Marcos, a diferencia de esos libros que hablan exactamente de específicamente de los movimientos religiosos que estaban en contra de Jesús. Y hablan específicamente de qué movimientos religiosos estaban en contra de Jesús. Juan se limita a decir solamente los judíos. Cuando se levantan los fariseos, ¿verdad? En los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos, ¿verdad? Ellos dicen, se levantaron los fariseos, se levantaron los escribas, se levantaron los saduceos. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel Gabriel, el amigo de Elizabeth, ¿verdad? Entonces, los demás evangelios, ¿verdad? Tratan de detallar qué movimientos religiosos eran los que se levantaban en contra de Jesús. Pero Juan se limita a decir, bueno, los judíos hicieron esto, los judíos hicieron aquello. ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber que cuando Juan se refiere a los judíos, no se refiere a toda la nación judía, se refiere a los enemigos de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, creció un odio muy grande hacia los judíos por los textos del libro de Juan, por los rollos del Evangelio de Juan. De hecho, cuando la iglesia llega al poder en el siglo IV, ¿verdad? Con el emperador Constantino, cuando la iglesia llega al poder y recibe poder, una de las víctimas que sufre mucho el poder de la iglesia en ese momento son los judíos. Se rompían las sinagogas, se destruían las sinagogas, se perseguían a los judíos, a los que mantenían su cultura, su fe, sus costumbres, se les obligaba a ser cristianos o a ser exiliados del imperio y muchísimos tipos de cosas que sucedían. ¿Por qué? Porque Juan generaliza y dice los judíos, usa el término de los judíos para referirse a los enemigos
de Jesús. Pero lo que Juan está usando es una verdad, una estrategia homilética. Es simple. Yo, por ejemplo, si voy a hablar con un público que no conoce ni quiénes son los fariseos ni los saduceos, ni quiénes son los escribas, ni quiénes son los esenios, ni quiénes son los herodianos, si yo estoy hablando con un público que no conoce la ley de los judíos, las costumbres, la cultura hebrea, yo no puedo usar términos hebreos, yo no puedo usar una terminología que no se va a entender. Yo tengo que usar una terminología que mi destinatario va a entender. Y por eso Juan dice los judíos, para que, ¿verdad?, los que iban a recibir la palabra entiendan a quién se referían. Pero si Juan les decía los fariseos, los escribas, probablemente no iban a entender. Eso es como Dios cuando habla con Moisés. Dios le dice a Moisés, cuando hables con tus hermanos, con los hebreos, le vas a decir que el yo soy te envió. El yo soy te envió. Eso le vas a decir. Pero cuando hables con Faraón, le vas a decir, el Dios de los hebreos dijo esto. Ven cómo Dios cambia las terminologías dependiendo del destinatario. Porque Dios entiende que tiene que usar términos que el que va a recibir el mensaje conoce. Entonces es para que entiendan que cuando el Evangelio de Juan refiere a los judíos, no se refiere a toda la nación. Y eso es algo que se ha predicado mucho tiempo. Los judíos asesinos de Jesús, los judíos odian a Jesús, los judíos no creen en Jesús. Hay muchos judíos creyentes. Hay muchos judíos que creen en Jesús. Y nosotros como iglesia hemos cometido el error de no solamente tildar a los judíos como enemigos de Jesús, sino enseñar a la iglesia que debe alejarse de todo lo que huela judío, de todo lo que tenga que ver o tenga relación con los judíos. De hecho, Ignacio de Antioquía, ¿verdad?, en una de sus apologías, escribe que todo el que celebra la Pascua de los judíos se hace asesino de Cristo con ellos. Ignacio, ¿verdad?, ignora el hecho de que quienes mataron a Jesús fueron los romanos y va directamente a quienes los acusan y dice que quienes se parezcan a este tipo de gente serán asesinos igual que Cristo. Entonces yo lo encuentro injusto que nosotros, por no entender el texto de manera correcta, culpemos a personas que no tienen la culpa. De hecho, yo he encontrado injusto que nosotros celebremos el Día del Pastor, celebremos el Día de las Madres, celebremos el Día de los Padres, celebremos el Día del Músico, el Día del Maestro, el día de todos los días celebramos en la iglesia. Pero los días que están en la Biblia no los celebramos. Nos llamamos pentecostales, pero no celebramos Pentecostés. Entonces, y cuando alguien dice, pero deberíamos celebrar Pentecostés si somos pentecostales y entendemos que nuestra raíz y nuestro origen es la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Debería ser así, pero como huele un poquito a judío esa festividad, ignoramos que está en Levítico 23. Simplemente entendemos que no se debe hacer. Pero todas las otras festividades que no están en la Biblia, porque esa sí está en la Biblia, todas las otras festividades que no están en la Biblia, que tienen origen pagano, que son costumbres paganas, que son de religiones paganas, esa nosotros sí la queremos celebrar. Entonces son cosas que debemos arreglar, ¿verdad? Y eso es fruto de que al ver esos términos, como los judíos vinieron en contra de Jesús, los judíos decían crucifiquen a Jesús, estamos ignorando la verdad de que el término los judíos de Juan se refiere a los fariseos, a los escribas y a los paganos, perdón, y a los líderes, a la élite judía que estaba en contra de Jesús, no a la nación judía. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o podemos continuar? ¿Todo Gucci? Todo claro hasta ahora. Perfecto. Entonces, como decíamos, Juan es un testigo presencial, es un testigo ocular, es una persona que estuvo ahí. He escuchado a muchos ministros también decir que Juan fue uno de los que se guió del Evangelio de Marcos. Tampoco tiene sentido que un testigo ocular se guíe de un evangelio de un testigo no ocular que hizo una investigación. Pero es un testigo ocular y está contando su testimonio de las cosas, lo que sucedió. Por eso es un poquito diferente a los demás. Yo voy a leer Juan capítulo 4, verso 45.
para saltar a otra idea. Dice así: así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto que todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Fíjense que en los demás evangelios, en los demás evangelios, se visualiza un Mesías, un Jesús procediente de Galilea, procediente de Galilea. Ahora, Galilea es una región que está en Judea, en Judá. Está en Israel, igual que Judá. Pero, ¿por qué los demás se refieren a Jesús como el Galileo, como alguien que sale de Galilea? Pero Juan habla de Jesús como alguien exterior a Galilea, porque si ustedes leen detenidamente, se van a dar cuenta que en el texto hay como una diferencia que quiere hacer el escritor. Dice así que así cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces, el Evangelio de Juan está escrito en un enfoque judeocéntrico. Quiere decir que no solamente Juan se asegura de llamarle judíos a todos para que el destinatario entienda, sino que también se enfoca en poner como origen como el origen del Señor la ciudad de Judá, porque es la ciudad que conocen también los gentiles. Tal vez usted le hable de Galilea a los gentiles y no van a saber, no van a entender a qué se refiere. Pero un judío sí va a entender, por eso los demás evangelios hablan de Galilea como si el destinatario entendiera y supiera lo que es Galilea. Pero Juan, como escribe a los gentiles, se enfoca en poner como origen la ciudad de Judá. Y antes de continuar, me gustaría, ¿verdad?, hacer una distinción de lo que son los diferentes movimientos que estuvieron en Israel en ese tiempo. Hablamos, por ejemplo, de los fariseos. La palabra fariseo también es importante definir. La palabra fariseo en arameo es la palabra prushim. Y prushim significa santo, significa apartado. Toma una connotación diferente en español. Ya en español, un fariseo es una persona, ¿verdad? Es un falso, es una persona doble cara, hipócrita. Es una persona que busca el mal, que quiere hacerte un daño. Pero en la Biblia, la palabra fariseo es la palabra prushim, que significa santo, significa apartado. Los orígenes, ¿verdad? Hay muchos orígenes explicados, ¿verdad? Por los sabios, por los estudiosos. Pero el origen que más me convence, de acuerdo a la investigación que Dios me ha permitido hacer, es el de un grupo de hombres que para los años ciento y pico antes de Cristo, hablo de la dominación griega en esos tiempos, antes de que los romanos tomaran posesión de toda la tierra y vencieran a los griegos, ¿verdad? Para ese tiempo ya el reino griego estaba dividido, ya Alejandro Magno había muerto, Antíoco Epífanes todavía no había invadido Israel, pero la cultura griega estaba regada por toda la nación. Los griegos son personas muy dominantes. Ellos entendían que todas las naciones que ellos dominaban tenían que adoptar su cultura y tenían que adoptar su idioma. Por eso muchas naciones, muchas personas sabían griego sin ser griegos. De hecho, el apóstol Pablo sabía griego sin ser griego. Y muchos de los textos bíblicos se escribieron en griego koiné para que llegara a más personas, por la misma intención, porque Grecia lo que hacía era que cuando invadía una ciudad, una nación, implantaba su cultura, sus creencias, sus dioses, su filosofía y también implantaba su idioma, era obligatorio. Grecia era un imperio parecido al de Babilonia, que también tenía esas prácticas. Ya los persas te dejaban con tu cultura, con tu religión, e igual los romanos también. Pero Grecia era diferente. Entonces, cuando Antíoco Epífanes, que es un emperador griego, de cuando ya el reino se divide en cuatro, Antíoco Epífanes,
llega a Israel, la invade. eh, Eso está en el libro de Macabeos, de la Biblia católica, relata todo lo que pasó ahí. Lo que él hace entonces es que obliga a los judíos a adoptar la cultura griega, obliga a los judíos a abandonar sus creencias, a abandonar su fe. Entonces, antes de Antíoco Epífanes ya había una influencia griega en Israel, porque si usted lee, por ejemplo, los evangelios, los libros apócrifos, se va a dar cuenta que hay una influencia griega en esos libros de antemano. Pero los fariseos eran un grupo de personas que se negaban a vender su dignidad por la modernidad del momento que se vivía en ese tiempo. Se negaban a adoptar culturas diferentes y se mantenían con su cultura judía, con su cultura israelí. Por eso se hacían llamar los fariseos los prushim, porque no adoptaban nada que tenga que venir de afuera. Obviamente, el movimiento nace luego de que Israel se libera de los griegos. Sacan a todos los griegos de Israel, 300 personas, los macabeos, personas que yo entiendo que Dios los ayudó a tener la victoria, porque ganar frente a un imperio con 300 soldados es algo totalmente imposible. Entonces, los fariseos nacen de ahí, y son personas que se congregaban mayormente en las sinagogas, no iban a los templos, tenían diferencias con los saduceos. La palabra saduceo viene del hebreo sadikim, que significa los justos. Viene de sadik, que significa justo. Sadikim es en plural. Entonces ellos se hacían llamar los justos. Y eran las personas que manejaban las cosas del templo, manejaban todos los rituales del templo, que pertenecía a los levitas en aquel tiempo, pero luego de que los macabeos liberan a Israel, toman control del templo, toman control del reinado cuando le pertenecía a Judá, toman control del templo cuando le pertenecía a los levitas, porque ellos entendían que como habían librado a Israel de la dominación griega, a ellos le pertenecían esos ministerios. Entonces, saduceos y fariseos, ¿verdad?, nacen, toman auge en ese periodo. Pero ¿qué pasa? Que un grupo se revela y dice, no, el templo pertenece a los levitas. El templo debe pertenecer a los levitas porque así dice la Torá que debe de ser. Era un grupo de levitas, descendientes de Leví, que entendían que ese era su puesto, el templo, los rituales, educar al pueblo en el templo. Lo que hacen los macabeos es que los empiezan a matar, matan muchos levitas, porque se oponían a su liderazgo. Los demás levitas que sobrevivieron se van al desierto y se quedan en el desierto. Y ese es el movimiento llamado los esenios. Ese es el movimiento que acogió a Juan el Bautista, que lo doctrinó, que lo educó, que le dio comida, que le dio asilo, que le dio formación. Entonces los esenios vivían en el desierto. Los esenios tenían algunas costumbres, ¿verdad?, que resaltan en las escrituras. No están claras que son de los esenios, pero cuando usted hace una investigación profunda se va a dar cuenta de que sí. Y son cosas que Jesús también corrigió. Para ellos, el vivir en el desierto era la forma correcta de vivir, porque se alejaban del pecado, se alejaban de las mujeres para no pecar, se alejaban de las personas para no entrar en contienda y pecar. Y ellos entendían que vivir una vida en santidad, alejado del resto de toda la comunidad, era la forma correcta de vivir. Sin embargo, Jesús dice, no, 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 no. La forma correcta de vivir y de vivir una santidad plena es viviendo una santidad activa. No es tú apartándote y viviendo en las afueras para no pecar. Así cualquiera no peca. Por eso Jesús dice, el mandamiento más importante, ¿verdad?, amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está en contra o está cambiando lo que era el mandamiento central de los judíos, enseñado por el maestro Hillel y acogido por los esenios, que era, no hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Ese era el mandamiento central, ese era el mandamiento principal. De hecho, hay una anécdota que dice que hubo una vez un gentil que entró a la sinagoga y le dijo al maestro Shammai, que era
un hombre muy conservador, era una persona que decía que los gentiles se iban para el infierno aunque creyeran en Dios, aunque se volvieran judíos. Era más o menos una especie ¿verdad? De Rabacucu de este tiempo. Era súper conservador y súper exagerado en su ley. Y el gentil va donde Shammai, era un prosélito, era alguien que estaba en su camino a volverse judío, le faltaba solamente un bautismo. Y le dice, si usted me recita la Torá antes de que yo me canse de estar parado en un pie, yo hago mi última confesión de fe y me vuelvo judío. Él le decía que yo me iba a parar en un pie y si usted me recita toda la Torá, o sea, el Pentateuco, yo me voy a volver judío. Shammai agarró un palo para pegárselo y le dijo, usted incircunciso, blasfemo, ¿cómo cree usted que yo voy a recitar toda la Torá antes de que usted se canse y baje el pie? ¿Cómo voy a recitar yo toda la Torá de Moshe? El gentil se va a la escuela de Shammai, que le decían el predicador, el maestro de la gracia, porque era más flojo, era más, ¿verdad? Era más permisivo. Y le dice a Hillel, si usted me recita la Torá antes de que yo me canse, y verdad, parado en un pie, yo me vuelvo judío hoy mismo, y me vuelvo, verdad, y acepto mi último bautismo. Y le dijo Hillel, claro, párese en un pie, le voy a recitar la Torá antes de que usted se canse. Cuando el hombre sube el pie, el maestro le dice, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí se resume toda la Torá y los profetas. Esta anécdota se volvió lo que fue un mandamiento central entre los judíos, entre Israel. Ese era el mandamiento principal. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que Jesús está diciendo, haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Contrario a los que los esenios y a los que los judíos entendían que era el mandamiento principal. Los esenios se iban al desierto para no hacer con los demás lo que no querían que hicieran con ellos. Pero Jesús dice, esa no es la santidad verdadera. La santidad verdadera es que tú dentro de la civilización, de la comunidad, hagas con los otros lo que tú quieres que hagan contigo. Entonces, eso fue una puya, ¿verdad?, para los esenios que estaban ahí cerca de Jesús. Jesús también habló en contra de los celotes. Los celotes es otro movimiento que nace también en la liberación de Israel contra los griegos. Entonces, la palabra celote, ¿verdad?, viene del hebreo caná, que significa celo. Significa celo. De ahí viene el nombre Caíme. Caín viene de caná, que significa celo. Y estas personas, como su nombre lo indica, eran muy celosos con las cosas de Israel y eran unas personas que resolvían sus problemas con la violencia. Se llamaban celotes porque eran guerrilleros. Buscaban la liberación de Israel por la violencia, por la pelea, por la guerra. De hecho, Barrabás, cuyo nombre significa hijo del grande, hijo del gran maestro, como decíamos la semana pasada, era el líder de los celotes, era un líder religioso muy importante, que luchaba día tras día para que Israel sea liberado de la dominación romana. Entonces, él era el líder de los celotes. Jesús tenía discípulos que también eran celotes. Simón el cananita, celote viene de la palabra caná, significa celo. Simón el cananita, está hablando de Simón el celote. Seguía a Jesús. Y por eso Jesús, sabiendo que tenía seguidores de esa etnia, dijo en una ocasión, si alguien te pide el abrigo, ¿verdad?, dáselo. Si alguien te obliga a caminar una milla, camina dos. El celote enseña que si un romano venía y te obligaba a caminar una milla con su equipaje, que tú tenías que agredirlo. Que si un romano venía a cobrarte el impuesto que ellos cobraban, tú tenías la obligación de no pagarle impuesto a nadie que no sea de la tribu de Judá. Pero Jesús dice no, dale al César lo que es del César, porque Jesús sabe que tiene seguidores celotes ahí y que tiene que educarlos también. Entonces celotes es una línea judía. También los esenios, lo que vivían en el desierto, celotes los guerrilleros, los fariseos los santos.
los apartados, que enseñaban en las sinagogas, los saduceos, los justos, que enseñaban en el templo y que hacían todos los robos que se hacían en el templo con los rituales. Estaban los herodianos, que también era una corriente de pensamiento, ¿verdad? Que habitaba en el palacio de Herodes, en el palacio de Herodes. Y los escribas, que eran redactores, no solamente redactores de los textos sagrados, sino que también eran contables, eran personas que manejaban finanzas, porque en hebreo las letras son números y los números son letras. La A es 1 y también es A. La Aleph, para tú decir 1, tú dices Aleph. Eso significa 1 y también es una vocal. Bet significa 2 y también es la letra B. Entonces, quien sabía de letras también sabía de finanzas. Era algo mixto, era algo que se entrelazaba. Entonces, todos los escribas, redactores, ¿verdad?, del texto sagrado también sabían de números, eran personas de finanzas. Eso es un pequeño resumen de lo que eran los movimientos de Israel, que habitaban en Israel, de los cuales los principales son los 5 que mencioné, quitando a los escribas: herodianos, celotes, esenios, saduceos y fariseos. Y esos son los 5 hermanos del rico que cae al infierno en la parábola de Jesús. Pero eso es otro tema. El caso es, Perdón. hermanos, ¿Lo puedes repetir de nuevo el nombre de los 5, por favor? sí, son los celotes, los guerrilleros que resuelven todo con problemas, violencia. Los esenios, que fueron los que se fueron al desierto, a vivir en el desierto, después de que los macabeos tomaron control del templo y del reinado, cuando ellos no estaban de acuerdo con eso. Mataron muchos de ellos, pero el resto que sobrevivió se fue al desierto a vivir. Estaban los saduceos, los que manejaban el templo, los sacrificios de los corderos, las fiestas, y también la educación en el templo. Y estaban los fariseos, que eran los que estaban en las sinagogas, los rabinos, ¿verdad?, eran fariseos. El Sanedrín era fariseo. Ah, y estaban los herodianos, que eran las personas que estaban en el palacio de Herodes. Y los escribas, que son los que redactaban los textos sagrados, los rollos. Bien, entonces, pero a todos ellos Juan le llama los judíos. Los judíos. Y por eso quise hacer la diferencia, de que entiendan que los judíos son los enemigos de Jesús en el Evangelio de Juan, no toda la nación. Porque como ustedes saben, Jesús tuvo gran aceptación en Israel. Lo seguía una gran multitud. Y mucha gente creía en él. Donde sea que llegaba, creían en Jesús. Bien, entonces Juan introduce una revelación muy profunda en cuanto a lo que es Jesús. Y es que Juan habla del logos, habla del verbo, de la palabra. Y aquí yo creo que voy a diferir con la mayoría de los sabios que interpretan Juan capítulo 1, verso 1. Yo creo que ustedes también lo busquen ahí. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo para muchos, ¿verdad?, estudiosos, es la palabra logos. Ahora, para los griegos el logos era como hoy en día son las leyes físicas, las leyes que rigen el movimiento, las leyes que rigen el movimiento de las masas, de los cuerpos celestes, de las estrellas, de los planetas, de los vehículos, de todo lo que se mueve. Las leyes de Newton, las leyes, ¿verdad?, que fueron descubiertas luego por la ciencia, por los físicos. Para el griego el logos es todo, es la ley, es el parámetro que rige todo lo creado, que rige toda la creación. No solamente es el origen, el principio de la creación, sino que también es el administrador de la creación. Lo que determina por qué un planeta se mueve como se mueve, por qué los seres humanos se mueven como se mueven, por qué pensamos como pensamos, por qué hay diferencias entre las especies. Todas las particularidades de la creación, bueno, es un concepto de Heráclito, obviamente, son determinadas por el logos. El logos, como su nombre lo indica, significa palabra, significa algo dicho, algo dicho.
Y vamos a entrar en más detalles la próxima semana cuando entremos con el capítulo 1 del libro de Juan. Pero significa muchas cosas, significa comunicar, significa doctrina, significa fama, significa remover, significa decir, significa trabajar. Todos esos términos, todas esas connotaciones las vamos a ver la semana que viene. Pero a donde yo me quiero enfocar es cuando nosotros entonces transliteramos al texto hebreo, y es donde muchos estudiosos entienden que lo que se tradujo aquí fue la palabra el dabar. No sé si algunos de ustedes han escuchado la palabra dabar. Dabar en hebreo significa palabra, igual que logos. Significa discurso, significa hablar, ¿verdad? Pero cuando yo me voy a Génesis capítulo 1, yo quiero que ustedes vean esto. Voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Me dicen cuando se vea. Cuando yo me voy a Génesis capítulo 1, versículo 1. No, perdón. El Génesis capítulo 1 completo, su capítulo completo. Voy a ver una similitud muy grande en lo que es Juan capítulo 1, verso 1. Y es que ambos empiezan con en el principio. La palabra en el principio es la palabra Bereshit. Y Bereshit es una combinación de dos palabras, como estábamos viendo la semana pasada. Be, que es una preposición, significa en, significa sobre, significa por motivo de, y etc. Pero luego Reshit significa inicio, significa comienzo, significa orden, significa rango, significa principal. Pero no hay un artículo aquí no hay un artículo. O sea, déjenme ver, creo que alguien quiere entrar. Para yo decir en el principio, yo debo tener un artículo que sea traducido como el. Pero yo solamente veo una proposición que significa en y una palabra que significa principio, Reshit. Entonces, lo que dice el texto realmente es en principio. Ahora, cuando usted estudia hebreo se va a dar cuenta que los sustantivos, por ejemplo, si para yo decir libro en hebreo es sefer, pero para yo decir un libro también es sefer, porque la conjunción un no existe en el idioma hebreo. O sea, que sefer, la palabra sefer significa libro y significa un libro. Lo que quiere decir que en Génesis capítulo 1, verso 1, lo que dice es, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque la creación de los cielos y la tierra no es el principio de la creación. Ya los ángeles existían. Y ya la eternidad donde habitan los ángeles existía. Entonces esto es un principio, esto no es el principio. Por eso es que el texto original dice, Bereshit. Si hubiese dicho en el principio, dijera Bareshit. Porque se le agregaría el artículo ha. Pero eso es otro tema. El caso es que Juan capítulo 1 verso 1 dice en un principio y utiliza el término griego arge. Esto también significa principio, comienzo. Entonces lo que Juan está diciendo es que en el principio de la creación de los cielos y la tierra, Él era el verbo. Juan no se refiere al principio de todas las cosas, fuera de la creación del cielo y la tierra y del hombre. En el principio, o sea, en Génesis capítulo 1, Él era el verbo. Ahora, el verbo, muchos dicen que es la palabra dabar, pero yo entiendo que que está en inglés aquí. O sea, es Génesis capítulo 1, verso 1. Yo creo que lo que se transliteró al griego logos es la palabra hebrea amar. Y amar significa decir, significa responder. Pero ¿por qué yo creo que es amar? Porque en Génesis capítulo 1, verso 3, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, la palabra que se usa aquí de y dijo es la palabra amar. Entonces, si Juan está diciendo que en el principio Él era el amar, lo que está diciendo es que quien creó todas las cosas, por medio de quien se crearon todas las cosas, en Génesis capítulo 1, era Jesús. Si hubiese sido el Dabar, como dicen la mayoría de los ministros, entonces aquí en vez de decir Bayomer, que es lo que dice en hebreo, Bayomer Elohim, hubiese dicho Badebar Elohim, pero no usa la palabra Dabar, sino amar. Entonces por eso yo creo que Juan capítulo 1, verso 1, en griego es logos y en hebreo es amar en vez de Dabar. Entonces,
¿Por qué amar suena más y pega más? Porque amar no solamente es decir como una palabra vacía. Amar también significa querer. O sea, que Dios quiso cuando dijo que sea la luz, Dios quiso que sea la luz. O sea que Jesús no solamente la palabra que sale de la boca de Dios, sino el deseo de Dios, que es mucho más profundo. Pero eso también es algo que vamos a entrar en profundidad la semana que viene cuando entremos en Juan capítulo 1, verso 1. Yo solamente quería que ustedes vieran por qué yo creo que es amar en vez de dabar en este episodio, en este verso. Bien, hermanos, entonces este concepto de logos es importante saberlo, es importante conocer los diferentes movimientos a los cuales Juan se refiere cuando dice los judíos. Es importante conocer la perspectiva de Juan. Esto es un libro que fue escrito para gentiles. Y por eso términos en el libro de Juan van a parecer generales, pero no se refieren del todo a toda la nación. Tengan eso pendiente. El odio hacia los judíos se ha esparcido por mucho tiempo. Y yo creo que es momento de educar a la congregación, de educar a la iglesia, en cuanto a lo que Juan realmente se refería cuando hablaba de los judíos. Y que cuando usted lee, por ejemplo, la Didache y las obras de los primeros padres de la iglesia en el siglo II y en el siglo III, se van a dar cuenta que ellos muchos citaban al Evangelio de Juan para decirle a los demás que los judíos eran personas aborrecibles, que no se debía copiar sus costumbres, y que no se debía hablar de nada que tenga que ver con los judíos en las congregaciones, ni acercarse a ellos. Cosa que todavía en estos tiempos es algo visible. De hecho, cuando hablamos de nuestras profecías de nosotros como iglesia, los excluimos a ellos. Nos excluimos a ellos. Cuando el mandato de nosotros como congregación es velar por el bienestar de Jerusalén y orar cada día para que a ellos le vaya bien y para que lo que todavía no cree en Jesús crea en Jesús. Entonces, hermanos, hasta aquí va a ser la introducción de este libro. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto, ¿verdad?